Muy bien, lo que vamos a checar ahorita va a ser el tema de la hemodinamia. Este va a ser el tema que nos va a explicar cómo es que nuestra sangre se mueve, porque pues al final nuestras arterias son como tubos, ¿no? Y si agarras un tubo y le echas agua por un lado, pues no va a salir mágicamente del otro, ¿no? Se va a quedar estancada, ¿no? Casi como nuestras vidas. Pero no se preocupen que esto tiene solución. Y eso lo vamos a lograr con la diferencia de presión, ¿no? Que va a ser esto. Entonces, eso va a ser la solución para que nuestra sangre se mueva. Para el otro, quién sabe si haya solución, pero para la sangre sí, así que no nos preocupemos. Ahora, ¿qué va a ser la diferencia de presión? Bueno, este triangulito de aquí nos va a decir diferencia. Y cuando se habla de diferencia, es que, por ejemplo, nos vamos a olvidar de este esquema que aquí dibujé con mis colores mapita, en donde tenemos dos presiones. Y si hablamos de que tienen que ser la diferencia, si tenemos este triángulo, estamos diciendo que tienen que ser diferentes uno de otro. Entonces, uno tiene que ser más grande y otro más chiquito. Entonces, donde tengamos la presión que va a ser más grande, esto es hacia donde va hacia donde no va a ir la sangre, porque la presión lo que está haciendo es empujarla. Y si esta presión también está empujando, pero es más chiquita, pues al final vamos a tener un movimiento neto que va a ser hacia donde la fuerza está empujando, ¿no? Hacia donde la presión más fuerte esté. Entonces, si vemos en esta fórmula, nuestra presión, nuestra diferencia de presión va a estar dada por el flujo multiplicado por la resistencia, que van a ser dos conceptos muy importantes que vamos a analizar después, que van a tener también que ver cómo se mueve nuestra sangre. Ahora algo que sobra decir, pues va a ser que la resistencia también la podemos calcular. Si tenemos nuestro vaso aquí y tenemos las resistencias en el mismo vaso, pues las vamos a simplemente a sumar. Pero cuando tenemos un vaso que se bifurca y las tenemos así en paralelo, pues la manera en la que las vamos a sumar o vamos a tener nuestra resistencia total, pues va a ser colocándolas de esta manera, ¿no? Si aquí tenemos una resistencia de 3, pues ponemos aquí 3 y así, dependiendo de cuánto sea nuestra resistencia, y hacemos la operación. Pero eso no importa. Muy bien, ahora pasamos con nuestras presiones de los vasos que vamos a tener, porque sí, hablábamos de la que íbamos a tener aquí empujándonos para que se moviera, ¿no? Pero antes de eso, ¿quién va a crear nuestra diferencia de presión? ¿Qué va a empujar de este lado? ¿Va a ser la fe católica o acaso la 4T? Pues no, quien va a impulsar esto va a ser el corazón. Este se va a encargar de generar esa diferencia de presión, de que de este lado esté más alta y de este lado más baja, y por lo tanto tengamos el movimiento. Entonces esa va a ser nuestra primera presión, pero no es la única que vamos a tener en el vaso, sino también vamos a tener la de aquí, que va a ser la de la altura, la de la gravedad, y aquí lo podemos ver con esta pierna que se asoma así medio sexy, donde vemos pues que está a 45 grados, ¿no? Entonces nuestra gravedad va a estar empujando nuestra sangre hacia abajo, y es otra de las presiones que vamos a tomar en cuenta, que va a estar dada o va a tomar en cuenta la altura a la que esté. Y la otra presión que también nos va a importar porque va a ser la que utilicemos cuando miramos la presión, va a ser la que nuestro vaso, nuestra sangre va a estar ejerciendo sobre nuestros vasos, porque si sí es verdad que hay una presión que está haciendo que se mueva para este lado, también va a haber una presión que va a estar ejerciendo sobre las paredes, y esta también se va a poder medir y también va a ser una presión que vamos a tener en nuestro vaso. Muy bien, pero ahora decíamos que íbamos a también revisar el flujo y la resistencia, ¿no? Que eran importantes. Bueno, ¿por qué el flujo? Vamos primero con el flujo. ¿Por qué el flujo es importante? Bueno, porque el flujo va a ser igual al gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Pues no va a ser un gasto así tan fuerte como puede ser comprarte un coche o una casa que digas, no, eso es un gasto cardíaco. No, el gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre que nuestro corazón va a estar expulsando por minuto. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuánta sangre sale de nuestro corazón por minuto? Pues utilizando también el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Pero qué es el volumen sistólico? Bueno, pues nuestro corazón va a tener un volumen de sangre y la sístole va a ser el momento en donde más esté lleno de sangre. Una vez que ya se ha llenado suficiente, la cantidad suficiente de volumen, la va a expulsar. Entonces si decimos, ok, nuestro volumen sistólico es cuánto volumen se llena cada vez que expulsa la sangre. Y nuestra frecuencia cardíaca es cuántas veces va a estar expulsando la sangre. Entonces si decimos, ok, si tengo tanto volumen que se llena de mi corazón y mi corazón está expulsando ese volumen tantas veces por minuto, pues con esa manera vamos a poder conocer el gasto cardíaco.
cuánto volumen está sacando mi corazón por minuto. Entonces, otra manera de colocar el flujo, pues es colocando una diferencia de volumen sobre una diferencia de tiempo. Como decíamos, las diferencias nos tienen que decir que es algo distinto, ¿no? Que no son iguales. Entonces, primeramente podemos tener un volumen inicial, no, un volumen final, al que le vamos a restar el volumen inicial. Entonces, si en un momento, si terminamos con 5 litros y al inicio nada más teníamos 0 litros, pues entonces nuestra diferencia entre el inicio y el final, pues es de 5 litros. Entonces, teniendo una diferencia de volumen, ¿cuánto tenemos ahora de volumen? Con una diferencia de tiempo de cuánto tiempo pasó. Si el tiempo inicial era de 0 segundos y el tiempo final era de, no sé, un minuto, lo restamos y tenemos que al final había una diferencia de un minuto entre estos dos. Entonces es otra manera de poder calcular el flujo. Ahora, esto nos va a poder servir también para poderlo ver de otra manera, ya que nuestra diferencia de volumen, ¿no?, que tenemos acá arriba, vamos a poderla calcular por la diferencia de distancia y el área. Entonces, si tenemos nuestro vaso aquí, ¿no? Este es un vaso. Y lo que hacemos es calcular el área que está aquí. Pues esta va a ser el área, ¿no?, de nuestro vaso. Vamos a cambiar de color, ¿no? Entonces este va a ser nuestra área. Va a ser el área del círculo, el radio de nuestro vaso. Y lo vamos a multiplicar por qué tan largo es nuestro vaso, por todo esto. Entonces al final lo que vamos a estar haciendo es obtener todo el volumen, ¿no?, que va a pasar. Y como decíamos, necesitamos una diferencia de volumen. Entonces aquí ya tenemos nuestra diferencia de volumen, ¿no? ¿Cuánta sangre pasó por este vaso? Y tenemos aquí el tiempo. Entonces, si lo queremos dividir, bueno, si queremos despejar esto, podemos separar nuestra área, y nos quedamos con esta parte nada más de aquí, que sería esta de acá. Y si nos damos cuenta, si hablamos de cuánta distancia recorre, ¿no?, que hablábamos nuestra distancia del vaso de acá, sobre el tiempo, cuánta distancia pues, transcurre, bueno, cuánta distancia se logra obtener en cierto tiempo, pues estamos hablando de una velocidad, ¿no? Entonces nuestro flujo también lo vamos a poder obtener multiplicando el área de nuestro vaso por la velocidad que lleva. Ahora, estas pues, son maneras de sacar el flujo, pero la que más nos va a ser útil y la que más nos va a importar va a ser esta fórmula de acá. Entonces, esta fórmula, ¿de dónde va a salir? Pues va a salir de este lado, ¿no?, de donde iniciamos. Esta de acá es la fórmula para sacar la electricidad. O sea, una diferencia de voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces esto es para la electricidad, ¿no? Nosotros nos lo aprendíamos como viva la reina Isabel, ¿no?, que es lo mismo, nada más cambiamos para acá y así. Entonces, pero pues no usan mnemotecnias porque se les va a secar el cerebro. Pero parece que para los líquidos también nos podemos ayudar de esta fórmula. Y lo que nos va a decir, lo tenemos aquí escrito, ¿no? La diferencia de presión va a ser igual al flujo por la resistencia. Para nosotros, ¿qué nos interesa? Pues el flujo. Entonces, si despejamos el flujo, lo que vamos a tener, si teníamos que nuestra diferencia de presión es igual al flujo por la resistencia, lo que vamos a despejar es la resistencia. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo y vamos a tener nuestra resistencia aquí abajo. Entonces nuestro flujo va a ser igual a nuestra diferencia de presión que tenemos aquí y a nuestra resistencia. Es una manera que vamos a poder sacarla. Pero nuestra resistencia, pues, ¿qué es esta cosa, no? Bueno, pues si despejamos la resistencia, podemos decir que es igual a esto. Pero si nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué puede hacer que haya más resistencia? ¿Qué puede estar evitando que pase el flujo? Bueno, pues primero tenemos que comprender que lo que está acá arriba es lo que va a ser directamente proporcional. O sea, si yo aumento el número de acá arriba, aquí arriba va a aumentar, porque es como si yo tuviera un pastel y tuviera mi fracción, ¿no? Y acá arriba, supongamos que tuviera unos. Entonces aquí estoy diciendo, ok, tengo un pastel, ¿no?, que tengo dividido en un entero, o sea, no lo tengo dividido.
Pero si aumentara el número de aquí arriba y dijera, ok, ahora tengo pues dos pasteles, ¿no? Bueno, ahora tengo un número 2. Ah, pues me está diciendo, ok, tengo dos pasteles que no he dividido. Pero sí, entonces mientras yo voy aumentando el número de acá arriba, el número de acá arriba va aumentando. Pero hagan en cuenta que si yo tuviera aquí abajo, aquí arriba, un 1 y aumentar el número de abajo, si dijera, ok, tengo 4, supongamos, aumenté el número de aquí abajo, bueno, ahora estoy diciendo, tengo uno de un pastel que dividí en 4 veces. Entonces ahora lo único que tengo va a ser esta cosa, entonces tengo menos. Entonces la lógica es, si aumento el número de abajo, me disminuye. Si aumento el número de arriba, me va a aumentar. Entonces, la resistencia, ¿qué cosas pueden hacer que aumente nuestra resistencia que podemos poner acá arriba? Bueno, pues la viscosidad, que va a ser esta N de aquí arriba, va a significar un aumento para la resistencia. Si yo tengo una sangre viscosa o un líquido viscoso, va a ser más complicado que avance, entonces va a haber más resistencia. Igual, la longitud del vaso. Si tengo un vaso más largo, es más complicado que si yo tuviera uno más corto, ¿no? Por la fricción de las paredes. O sea, al final aquí también hay fricción, ¿no? Que causa resistencia y si es más largo, pues va a ser más difícil. Pero aquí viene lo que nos interesa, que es el radio del vaso. Porque ¿qué podría pasar? Si yo tengo un vaso más chiquito y un vaso más grande, ¿en cuál voy a tener mayor resistencia? Pues como vemos está abajo. Entonces, si está abajo, si yo lo aumento, la resistencia baja. Entonces, mientras más grande yo tenga mi vaso, menos resistencia voy a tener. Y entonces, si se dan cuenta, aquí lo colocamos al revés, ¿no? De este lado, si tenemos nuestra resistencia aquí arriba, vamos a ver que, bueno, si tenemos nuestra resistencia tal cual, vemos que pi por radio al cuadrado está acá arriba, pero acá la tenemos aquí abajo. Entonces lo que queremos, ¿por qué están al revés? Pues simplemente porque decíamos que nuestra diferencia de presión iba a estar sobre la resistencia, ¿no? Pero nuestra resistencia al final está dividiendo, ¿no? En realidad está así, nuestra resistencia. Entonces en las matemáticas, cuando queremos dividir fracciones, aquí es como si fuera un entero, ¿no? El uno no cuenta. Tenemos que multiplicar como si fuera un sándwich. Lo que está aquí por lo que está aquí, y lo que está acá por lo que está acá. Entonces al final, si decimos, bueno, vamos a multiplicar esto por esto, tenemos que la diferencia de presión se multiplica por pi por radio al cuadrado. Y aquí tenemos nuestro 1, que se va a multiplicar por nuestro 8, nuestra L, bueno, nuestra viscosidad y la longitud del vaso, ¿no? Por eso va a estar al revés. Pero entonces, ¿por qué es tan importante esta fórmula y por qué es la que nos va a importar? Bueno, como vemos, no nada más tiene el radio, que nos va a decir que aumenta, sino que está elevado a la cuarta potencia. Y esto es el motivo por el que ahorita te vas a tatuar esta fórmula. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos un radio de 1, pues 1 por 1 4 veces, pues no nos va a modificar el flujo, ¿no? Nuestro flujo se va a quedar tal cual en 1. Pero si nosotros aumentamos ese vaso por 2, pues entonces está la cuarta potencia. Entonces 2 por 2 por 2 por 2 va a ser 16. Entonces nuestro flujo va a ser 16 veces más. Entonces hagan de cuenta que si nosotros nos cortamos, nuestro flujo supongamos que está en 16, ¿no? Porque tenemos un radio en nuestro vaso de 2. Entonces, si se está sangrando y ese vaso, con que solo lo disminuyamos un solo centímetro, o sea que en vez de que tenga 2 pase a 1 centímetro, si lo vasoconstriñimos, vamos a reducir 17 veces el flujo que va a tener. Entonces eso lo podemos aplicar pues cuando hay hemorragias o algo así. Entonces por eso va a ser tan útil esta fórmula. Y como les decía, nada más es nuestra misma fórmula de la diferencia de presión y nuestra resistencia. Por nuestra resistencia, nada más la volteamos por lo de la multiplicación y vamos, y también va a ser muy obvio, ¿no? ¿Qué es lo que me va a poder aumentar mi flujo? Pues que mi radio sea más grande.
¿Y qué es lo que va a poder disminuir mi flujo? Pues que sea muy viscoso, ¿no? Aquí está la viscosidad y la longitud de mi vaso. Entonces eso nos va a hablar mucho de nuestro flujo, ¿no? El radio del vaso. Pero también hablábamos de la viscosidad y esa es la que ahora nos vamos a dedicar a explicar. Ahora, para eso tenemos que entender qué es la viscosidad. Y la viscosidad se va a definir con esta fórmula que nos está diciendo algo muy simple, ¿no? Lo que nos está diciendo es que va a ser la tensión de deslizamiento sobre el índice de deslizamiento. Pero ¿qué es la tensión de deslizamiento? Pues es cuánta fuerza, ¿no? Le tengo que colocar sobre un área. Ok, esta es la fuerza, aquí lo podemos ver. Ahora son láminas porque nuestro líquido se puede estar acomodado en láminas y esta lámina se puede mover sobre de esta. Porque si fuera un líquido, digo, si fuera un sólido, pues este sólido no lo puedo mover entre sus fases. No puedo hacer que una lámina más abajo se mueva para un lado y para otro. Pero en un líquido sí. Entonces, comprendiendo el líquido como si fueran láminas, lo que me está diciendo aquí, la fórmula de tensión, es cuánta fuerza le tengo que imprimir a la lámina de arriba para que se mueva, dada un área, sobre cuánto voy a lograr de velocidad que tengan. O sea, ok, ¿no? Ya la logré mover. Pero ahora, ¿qué tanta velocidad va a tener comparada con la de abajo? Porque, por ejemplo, yo puedo tener mi líquido moviéndose a una velocidad, ¿no? Pero si yo le imprimo una fuerza, ¿no? Si yo le imprimo una fuerza a la de abajo, pues la de abajo se tendría que mover más rápido porque tiene la misma velocidad que aquí, la tiene acá abajo. Pero aparte, le voy a sumar la diferencia de velocidad. O sea, cuánta velocidad diferente le estoy sumando. Si yo le aplico poquita fuerza y se está moviendo muchísimo, pues entonces es porque no es viscoso. Pero si yo le estoy poniendo un montón de fuerza y apenas logro que se mueva poquito más rápido, pues entonces tengo un líquido muy viscoso. Y eso es lo que nos está diciendo la tensión de deslizamiento, cuánta fuerza por el índice de deslizamiento, cuánta velocidad. Entonces, lo que tenemos que comprender con los vasos es que, bueno, que también tenemos que comprender, es que van a ser láminas, que nuestra sangre se va a mover como láminas, pero en vez de que sean así cuadradas, van a ser cilíndricas. Y conforme y la fuerza que se les va a ir aplicando se va a ver aumentada en el centro. Entonces, conforme yo vaya aplicando la fuerza, cada lámina de abajo se va a mover más rápido, hasta que llegue a un punto en donde va a tener una velocidad máxima, que va a ser que va a ser el centro, ya que se va a ir acumulando esta diferencia de velocidades que vamos diciendo, y esta va a tener que ir más rápido que esta, y esta más rápido que esta, y así, hasta que alcancen una velocidad máxima. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Bueno, pues han oído que los doctores dicen que escuchan un soplo, ¿no? En el corazón. Pero realmente, ¿cómo es esto de que escuchan un soplo? Bueno, como vemos, el movimiento tiene que ser así, ¿no? La lámina del centro tiene que ser más rápida que todas las demás, para que se forme como este tipo de bala, ¿no? De velocidades. Entonces, ¿qué pasa? A eso le vamos a llamar flujo laminar. Pero ¿qué pasa cuando el flujo se vuelve turbulento? Cuando estas láminas ya no están derechitas y ya no van siguiendo esa ley de que la lámina más céntrica va a ser más rápida. Bueno, pues se vuelve un flujo turbulento. Y eso puede puede suceder en el corazón. Puede ser que la sangre que está fluyendo en el corazón se vuelva turbulenta y por ese motivo bueno, sea ruidoso. Porque el flujo laminar es silente, o sea, no lo vamos a escuchar. Pero el flujo turbulento sí va a causar un ruido. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la sangre sea ruidosa y nosotros escuchar un soplo? Bueno, pues con esta fórmula, que va a ser la de Reynolds, que vas a tatuarte al lado de esta de acá, que no notamos su nombre, pero es la de Hagen-Poiseuille.
Entonces, esta fórmula nos va a ser de muchísima utilidad porque nos va a decir si esto aumenta o si esto disminuye, vas a generar un soplo. Entonces vámonos viendo por partes. Entonces, ¿no? El 2 pues es una constante. Pero, pues veamos, el radio. Entonces, como vemos, está arriba. Entonces, mientras más grande sea el número de Reynolds, que así se llama esta fórmula, la fórmula de Reynolds, mientras más grande sea el número de Reynolds, más va a ser el ruido o más turbulento va a ser el flujo. Entonces, una vez que supera los 2000 del número de Reynolds, significa que ya va a ser ruidoso o que ya va a ser turbulento, y superando los 3000 pues ya vamos a encontrar los ruidos. Entonces, pues primero tenemos el radio, ¿no? ¿Por qué nuestro radio va a hacer que sea más turbulento el flujo? Porque justamente si tenemos más capas, si tenemos un vasote, ¿no? Que está gigante, y vamos a tener muchas capas, hay más probabilidad de que una se meta por otra y que una se choque con las otras y empiecen a causar más y más ruido, ¿no? Entonces este flujo ya no se va a volver silente, ya no van a estar muy bien definidas las láminas, porque unas se van a meter por otras y van a empezar a chocar, y eso va a causar que sea ruidoso y que sea un flujo turbulento. Ahora, la velocidad también nos va a condicionar que sea más ruidoso, y incluyendo también la densidad, nos va a aumentar el ruido. Ahora, la viscosidad, que va a estar aquí abajo, esta es si aumentamos la velocidad, esto va a provocar que, bueno, si aumentamos esto va a hacer que el número de Reynolds disminuya. ¿Y esto por qué? Bueno, si tenemos láminas, ¿no? Una lámina y una lámina, en donde moverlas entre sí nos va a costar mucho, nos va a costar mucha fuerza, pues entonces no va a ser probable que la lámina se cruce con las otras, porque van a tener un flujo más lento y va a ser más difícil que suceda lo que pasa con los vasos grandes, ¿no? Que se entrecruzan. Entonces, de esta manera, si en nuestro corazón lo que sucede cuando escuchamos un soplo es que tenemos válvulas, ¿no? En nuestro corazón. Entonces la sangre va fluyendo de nuestro corazón, así de esta manera, entra por la válvula, sale por la válvula, vuelve a entrar por la otra válvula y vuelve a salir por la otra válvula. Ahora, cuando estas válvulas se vuelven más pequeñas, ya sea, o sea, pierden su función como válvula y se vuelven pequeñas, pues esto lo que está haciendo es que reducen nuestro radio por donde pasan, ¿ok? Entonces, si no estamos permitiendo que la sangre entre, porque porque nuestra válvula está chiquita, esto va a hacer que aumente la velocidad, que es la que decíamos aquí. ¿Y por qué va a aumentar la velocidad? Pues imagínense, ¿no? Yo tengo un vaso que está aquí, ¿no? Y aquí tengo mi válvula que se hizo chiquita. Y que también se puede hacer volver a estar grande después. Pero entonces, si yo tengo una presión y estoy empujando todo este líquido que está aquí, yo sigo ejerciendo la misma presión por toda la pared para que toda esta área de líquido entre. Pero en este momento, cuando entra aquí, pues tenemos un radio mucho más pequeño. Entonces, si yo estoy metiendo y empujando todo esto, la única manera de que siga, porque yo voy a seguir empujando con la misma fuerza, la única forma de que siga por aquí, la misma cantidad de líquido, la misma área de líquido que teníamos acá, pues es que pase más rápido. Porque yo sigo empujando, pero aquí va a tener menos espacio para pasar. Entonces va a tener que pasar más rápido para poder, pues contener todo el líquido que estamos empujando de acá. Entonces, lo que hacemos con el corazón es que si nuestra válvula se vuelve chiquita, el corazón sigue empujando la misma cantidad de líquido, la misma cantidad de sangre. Entonces lo que va a tener que pasar por aquí es que va a tener que ser muy rápido el movimiento. Y si decíamos que aumentaba la velocidad de este lado,
pues entonces nuestro número de Reynolds va a aumentar. Y entonces es cuando nosotros encontramos un soplo, gracias a este número, ¿no? Gracias a que conocemos que si aumentamos la velocidad, pues va a aumentar el número de Reynolds y volverse un flujo turbulento y a causarnos ruido. Y eso vamos a poder detectarlo y decir, ah, bueno, tiene una valvulopatía. Entonces, cuando el flujo, bueno, ya nada más para agregar, cuando el flujo se vuelve turbulento, pues dejamos de tener este tipo de, como de, de organización, como de tipo bala, que es un flujo laminar, en donde el centro es más rápido, a empezarlo a tener algo como achatado, porque ya justamente estamos perdiendo esa propiedad, ¿no? Donde el centro es más rápido y ya estamos viendo que todo está adquiriendo una misma velocidad. Y no tenemos algo en el centro que pueda volverse laminar y tenemos ya velocidades muy parecidas. Entonces, ya comprendimos cómo afecta la viscosidad y cómo afecta la resistencia. Pero entonces, también algo importante para ver rápido, pues es nuestro vaso, ¿no? ¿Qué tan distensible es? O sea, si este se puede, cómo maneja la presión. Ya que aquí tenemos dos ejemplos. Cuando nuestro vaso no se puede distender, cuando este no se puede hacer más grande de lo que es. En este caso, nuestro volumen, pues nunca aumentaría, pero nuestra presión podría aumentar al infinito. O sea, si tuviéramos un vaso que no se puede hacer más grande, nuestro volumen no estaría aumentando, porque el volumen que tenemos aquí siempre va a ser el mismo. Pero la presión siempre va a poder ejercerse, siempre va a poder aumentar y puede llegar a presiones muy altas, pero nuestro volumen siempre va a ser el mismo, que no es nuestro caso de los vasos. Nuestros vasos no tienen una distensibilidad de cero. Pero ¿qué pasaría si tuvieran una distensibilidad infinita? Bueno, pues nuestra presión nunca aumentaría, porque inmediatamente que está generándose una presión, pues va a aumentar el volumen. Entonces, nunca aumentaría la presión, pero el volumen siempre podría aumentar. Y tampoco es el caso de nuestros vasos, sino que nuestros vasos van a tener una distensibilidad limitada. O sea, que nunca se va a quedar en cero el volumen porque va a aumentar, y tampoco nunca se va a quedar la presión en cero porque también va a aumentar. Entonces, vamos a tenerla definida así. La distensibilidad va a ser qué tan grande se puede hacer nuestro vaso si le metemos más volumen. Entonces, si aumentamos nuestro volumen, nuestra distensibilidad aumenta. O sea, nuestro vaso significa que se puede distender más. Pero, si nosotros aumentamos la presión, nuestro vaso quiere decir que tiene menos distensibilidad, porque decíamos, si aumentamos el número de abajo, se reduce el número que tenemos acá, ¿no? Entonces la distensibilidad se reduciría. Y así comprendemos a la distensibilidad. Y ahora, pues ¿qué creen? Tenemos entonces que tiene que haber una diferencia de presión, ¿no? Aquí tiene que ser una presión más alta, como vemos de 10, de 100, 90 y 80, ¿no? Y por eso el flujo se mueve para allá. Porque aquí estamos empujando con 100 y aquí estamos empujando con 80, entonces por lo tanto gana el de 100 y se va para allá el flujo. Pero ¿qué sucede si acortamos el vaso? Si en la mitad decimos, ah, lo voy a hacer más chiquito. Bueno, pues nuestra presión va a ser de 100, acá de 80, pero aquí de 60. Y si se dan cuenta, pues 60 es un número más pequeño que 80. Entonces si decimos, bueno, pero ¿por qué si aquí hay una presión más alta que aquí? Entonces, ¿por qué el flujo no se regresa, no? Y aquí se estanca o algo. Bueno, pues esto es porque en realidad no es tanto una diferencia de presión. O sea, sí es una diferencia de presión, pero es más una diferencia de energía total. Como decíamos, si nosotros hacemos nuestro vaso más chiquito, nosotros va a pasar el líquido más rápido por aquí, ¿no? Porque nosotros estamos metiendo toda esta cantidad de agua y la estamos empujando al unísono, o sea, estamos empujando por todas partes. Y esta agua se va a ir recorriendo. Para el momento en el que llega aquí, más pequeño, nada más tiene esta área de superficie para pasar toda esta agua.
Entonces la única manera de que pase, porque vamos empujando al mismo tiempo y vamos empujando constantemente, pues es que pase más rápido y que la velocidad aumente. Entonces, nuestra presión sí va a estar más baja, ¿verdad? 60. Pero nuestra velocidad va a estar más alta. Y como decíamos, pues el vaso, si lo, bueno, si lo, nuestro radio del vaso, nuestro radio del vaso va a ser, va a estar elevado a la cuarta potencia. Entonces, mientras aquí vamos a tener una energía cinética, que es nuestra energía de la velocidad, de 2 y de 2, nosotros decíamos que iba a estar aumentada 16 veces, ¿no? Entonces, vamos a tener una velocidad cinética de 32. Entonces, si evaluamos la energía total, pues aquí vamos a tener 102, 92 y 82. Entonces se cumple eso de que tiene que haber una diferencia, tal vez no de presión, pero sí de energía total. Y con eso pues logramos que nuestro flujo de nuestra sangre se cumpla. Y eso sería todo por hoy.